Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este viernes penitencial, la Iglesia nos invita a mirar la vida de un hombre santo, San Josafat, obispo y mártir. Un hombre se llamaba Juan, nace en Vladimir, Ucrania, en el año 1580, es ordenado sacerdote, también fue elegido archimandrita con el nombre de Josafat, coadjutor del arzobispo de Polotok, a quien sucedió en el gobierno de la diócesis. Trabajó admirablemente por la unión de la Iglesia y contra él se desató toda una campaña de calumnias, hostilidades y fue asesinado bárbaramente en el año 1623. La Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, no baje por ellas. Si está uno en el campo, que no vuelva. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Les digo esto, que aquella noche estarán dos en una cama, uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde está el cadáver se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que invoquemos el Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que en este viernes nos des el entendimiento de esta palabra que tú mismo has inspirado. Amén. Volvamos la mirada al texto. Segunda lectura, tercera, proclamación clara, pausada, todos los detalles. Miremos qué enseña Jesús, qué dice el texto, qué comparaciones utiliza del Antiguo Testamento, qué verbos en cuanto al hacer cotidiano las personas utilizan, cuáles son las expresiones que utiliza allí. Y después de estas comparaciones, los pone a acordarse de otra mujer del Antiguo Testamento. También después pasa al final a mostrar cómo la situación dispar de uno que pasará con una cosa, así el otro puede estar al lado, pasará también otra situación con cada uno. Y ellos al final hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta que Jesús les da? ¿Qué nos llama la atención? Después de este primer momento, ¿qué queda en la mente y en el corazón? Segundo momento, meditación. Como vamos con Lucas caminando hacia Jerusalén, Jesús va en camino a Jerusalén, van llegando una serie de textos y a medida que se nos va acabando este año litúrgico, aparecen, el texto de ayer era como una preparación hablando sobre dónde será el reino de Dios o cuándo se proclamará. Y Jesús decía que es algo que está interior porque no vendrá espectacularmente. Hoy empieza a hablar ya en el versículo 26 al 37 de este capítulo 17 con unas comparaciones. Acuérdense ustedes las narraciones bíblicas del Génesis del diluvio. Noé no le creían, todo el mundo llevaba su vida cotidiana y seguramente veían a este hombre muy loco haciendo una arca muy grande para meter animales y toda la familia de él y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Primera comparación, y el agua es el medio por el cual se hace una purificación de aquel mundo y de aquella generación que se olvidó de Dios. Aparece la segunda imagen y es, acuérdense, en los tiempos de Lot. Y Lot relacionemos con Abraham y acordémonos de esa Pentápolis, esas 5 ciudades, entre ellas Sodoma, que estaban en lo que hoy es el Mar Muerto. Y entonces Lot salió de Sodoma y llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Todo un proceso que se narra allí también en el Génesis de cómo era una ciudad que había caído en un estilo de vida totalmente en contra de la voluntad de Dios.
Y Lot es llamado y con él su mujer, pero su mujer, más adelante la nombra el texto, se queda mirando hacia atrás, como mirando el pasado, como apegada a aquella ciudad de iniquidad y se convierte en estatua de sal. Entonces, dos imágenes, la una purificación por el agua, la otra purificación con azufre y fuego. Y claro, esto es un lenguaje apocalíptico que utiliza aquí Lucas de una enseñanza de Jesús para mostrar un tiempo que vendrá y hace referencia especialmente al día del Hijo del Hombre. Entonces, así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Sabemos que Jesucristo toma esta expresión que viene del profeta Daniel desde el Antiguo Testamento y viene a mostrar cómo Dios toma la condición humana y en tomar la condición humana viene a levantar esta humanidad que estaba caída y en él darle un sentido nuevo a la vida del hombre y la mujer, porque con el sacrificio redentor de Jesús podrán llegar a Dios. Y él toma esta aplicación y toma esta expresión para decir cómo toda esta preparación del Antiguo Testamento se cumple verdaderamente en su vida. Él es el Hijo del Hombre. Ya vino, vivió entre los hombres, predicó 3 años, lo llevaron a la cruz por nuestros pecados, entregó su vida y volverá. Y entonces, a la manera de una imagen de lo que pasará y cómo será el desenlace, Jesús hablándole a los apóstoles, les habla con estas imágenes de aquel día. Y aquel día tiene algo que tiene, y es algo particular que trae toda esta narración, y es, será inesperado. Cuando Noé comían y bebían, se casaban, llevaban la vida cotidiana. Cuando Lot, entonces también comían, compraban, vendían, sembraban, construían, puros verbos del actuar y la cotidianidad del ser humano. Y el ser humano sigue viviendo y sigue actuando y sigue ejerciendo su vida para proveerse la comida, el alimento, el futuro, el porvenir, pero también cada vez más apegado a un ritmo frenético del conseguir dinero o el saciarse de placeres o también vivir una vida recta, pero a veces, digámoslo así, con un apego al día a día sin pensar en que la figura de este mundo termina y la figura de este mundo tiene un momento puntual y esto vamos como en un creciendo en la presencia de Dios y Dios es el dueño de la historia y Él sabe, Jesucristo, Hijo del Hombre, que ha venido a sanar la humanidad, vendrá por segunda vez. Y para cada uno de nosotros será en el momento en que cada uno de ustedes y yo nos presentemos delante de Dios, porque esta vida es caduca, por lo menos en lo que corresponde a este momento terrestre, esta jornada mientras estamos aquí, ciudadanos del cielo caminando hacia el cielo. Pero no se puede perder de vista que Dios es el primero en nuestra vida, porque en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, perdieron de vista toda una revelación que ya venía de cómo Dios era el dueño del mundo y había dejado para que el hombre lo amara y lo buscara con todo el corazón, pero el hombre en todas las generaciones se sigue apegando y en ese apegarse viene toda esa división del corazón y se aparta de Dios. Por eso aquí hay unas enseñanzas pues muy grandes. Aquí tiene que ver cómo aquel día si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Aquí también hay una especie de alusión, aunque la hacen más clara Mateo y Marcos, porque también hubo un momento fuerte para Israel después de que Jesús dice que ese templo va a ser destruido, y fue destruido el templo que conoció Jesús en el año 70 por los romanos, y en ese momento hubo muerte, y les tocó salir a los que quedaron vivos, salir de Jerusalén y salir los judíos por una revuelta que plantearon contra Roma. Después Roma con más fuerza también por allá en el año 130, 135 hizo otras intervenciones donde hubo muerte y hubo catástrofes. Y Jesús plantea que va a haber un momento duro. Ese es un primer momento que ya se cumplió en la historia. Y tiene que ver un poquito también con aquello de que aquel día si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Una situación histórica de Israel, pero como la palabra de Dios siempre tiene una palabra a futuro y tiene un cumplimiento en un tiempo que vendrá, también habla a esta generación de nosotros, donde va a llegar inesperadamente ya nuestro Dios. Por eso le decimos en cada Eucaristía, Maránata, ven Señor Jesús, y se lo clamamos en los distintos momentos, sobre todo cuando hemos hecho la consagración
viene la presencia del Espíritu que transforma el pan y el vino, le clamamos, ven Señor Jesús. Y sabemos que viene. Pero aquí entonces la enseñanza es para quienes que siguen a Jesús, no se dejen ganar del ritmo de la vida, de los afanes por el dinero, de los placeres y del olvido de Dios. Y de que no se nos olvide que esto es un camino de aprendizaje en la vida y que es caduca. Y que vendrá Jesús y que llegará el momento de nuestro encuentro con Él. Entonces, aquí será muy dispar la situación de cada uno. Por eso dice, estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. En cada familia pueden tener vivencias muy comunes, pero el corazón responde particularmente delante de Dios porque es una realidad intransferible. Yo vivo mi vida y yo miro si sigo a Dios y le abro el corazón o no, si busco el bien, si verdaderamente quiero actuar correctamente. Y sabemos ustedes y yo que dentro de los núcleos familiares o dentro de las realidades de trabajo, todos somos muy distintos y es muy distinto cómo yo le respondo a Dios un llamado. Por eso será muy diverso y por eso dicen que a uno la llevarán y a otro no. Es una relación particular. Cada quien tiene como una respuesta a Dios. Y yo no puedo presentarme delante de Dios con su vida, no, yo respondo por mi vida. Esa es la situación que quiere mostrar aquí Jesús con esta palabra, que una la dejarán y otra la llevarán. Y tiene que ver también cómo ellos quieren saber el dónde. Y Jesús como con esa respuesta les dice es que donde está el cadáver se reunirán los buitres. Es como un dicho para decir, más que el dónde y cómo, cuándo y dónde es siempre estar preparados y es donde cada quien esté delante de Dios. Ese día que se dé la segunda venida de la parusía, llamamos, o el día del Hijo del Hombre, según los sinópticos, pues será una realidad particular para cada uno donde esté. Y donde esté cada uno verá aquello que narran también de como el relámpago se verá, y lo decía ayer, así será algo que no se puede decir que no es Jesús, es tal cual, como un rayo que pasa en el cielo y es claro, así será la venida de Jesús. Y donde esté cada quien, ahí cada quien responderá por su vida. Pero tiene que ver con la vida cotidiana también de nosotros. Tiene que ver con donde estemos en el día que pasemos a las manos del Padre, en lo que llamamos la muerte, por lo menos de esta parte corporal, que es como la transformación del ser. Todo esto nos ayuda a pensar no solo en el cómo, cuándo y dónde, sino que todos los días hay que buscar a Dios, que todos los días hay que estar preparados, que cada uno de nosotros responde particularmente por aceptar a Dios en el corazón o no. En el tiempo de Noé, creyó Noé, esa generación, y se salvó su familia y vino toda esa renovación, purificación a través del agua. En el tiempo de Lot, Abraham, Lot, pero tristemente, imagínense ustedes, Lot estaba con su mujer y entonces ella sí tuvo una actitud distinta porque incumplió y se quedó mirando hacia atrás como añorando aquella ciudad de iniquidad y fue muy diversa la situación para ella que para Lot. Eso es lo que viene a decir también hoy. Entonces es todos los días. Le pedimos a Dios que vuelva y volverá. La figura de este mundo pasará para cada uno y vamos viendo cómo ha pasado con la pandemia, con las circunstancias de la vida, pero llegará el momento en que pasará la figura de este mundo totalmente y nos presentaremos todos delante de Dios donde estemos, en la circunstancia en que nos toque, en las realidades interiores de la vida del Espíritu. Ese día se presentará los frutos que tenemos, que hemos recogido. Podemos estar inclusive con los nuestros, pero cada uno responde por un sí o no a un proyecto de salvación que Dios nos ha dado. No por miedo. Estos temas no tienen que dar temor. Temor en el Espíritu Santo es un don de tanto amor como yo no respondo ante tanto amor de predilección. Pero no con el pánico, sino con, soldado avisado no muere en guerra y aquel que conoce que lo más grande que tenemos es esta vida del Espíritu, que los días cotidianos pasan y nos levantamos y nos fatigamos por el trabajo y hay que comprar y hay que vender y las realidades de la vida se llevan porque no nos podemos salir de la vida. Pero el orden primero es la vida del Espíritu y esa ordenada en un encuentro con Dios da
el sano juicio y la medida para las actividades cotidianas del comprar, del vender, del trabajar, del esforzarse, del estudio, de los proyectos humanos, que se van ordenando bien en Dios. Y cuando llegue el día, sea que pasemos a las manos del Padre porque se nos transforme el ser, el día de lo que llamamos muerte, o que nos toque la segunda venida de Jesús, porque uno va viendo signos y va leyendo los signos de los tiempos y puede decir, faltan 5 para las 2 y uno no sabe, pues pueda estar preparado, no por miedo, por amor, pueda estar listo en la presencia de Dios. Entonces no es dónde, cómo, cuándo y dónde, cierto, todos nos hacemos esas preguntas, no, todos los días. Si hoy, en una hora, aquí donde estoy yo aquí, en medio de este paisaje, con la ciudad de Cartago vaya atrás, bueno, en mi realidad que tengo ahorita, llega Jesús, yo, Germán Eduardo Duque, ¿qué tengo para mostrarle de mi vida? Yo respondo por mí. Y los que están cerca a mí, cada uno, ¿qué le muestra a Dios? Perdóneme pues ese ejemplo, pero es como para aterrizar esto. Las realidades de cada quien. Y lo mismo, si llega el fin pues de mi vida particular, o llega pues en la segunda venida de Jesús, el día del Hijo del Hombre, la parucía, ¿cómo estoy preparado? ¿Cómo estoy preparado? Entonces, ¿cómo sucedió en esa generación de Noé? ¿Cómo sucedió en esa generación de Lot? ¿Cómo sucedió en esa destrucción de Jerusalén, años 70 y después, que se las predijo Jesús? Pues puede llegar inesperadamente la venida de Jesús. Puede llegar inesperadamente que ustedes y yo, o yo, pase a las manos del Padre hoy y que le presento. ¿Qué corazón tengo? O me he metido tanto en el mundo, y Dios para después, y yo sí, voy a hacer esto, sí, voy a hacer mejor, sí, sé que tengo que cambiar esto. Y se llegó el día, ¿cómo estoy? Por eso las prioridades de la vida, por eso el amor a Dios sobre todas las cosas, por eso el amor al prójimo como a uno mismo. Ahí está resumido todo. Quien vive en el amor, hace las obras del amor, pues no tiene miedo y no tiene temor. Vendrán temores es cuando uno está en tantos afanes y llegue un momento inesperado y diga, pero ¿qué pasó aquí? Yo estaba como pensando en otra realidad y resulta que la vida es otra cosa, la vida es un don de Dios que hoy estamos y mañana no. Y cómo nos preparamos para estar dignos en la presencia de Dios. Y que no seamos como la mujer de Lot, que nos quedamos mirando hacia atrás y no queremos quedar como los apegos del pasado, inclusive el pecado del pasado, y queremos como a la manera de esa ciudad que fue destruida por iniquidad, quedarnos en nuestra iniquidad. Y quedó convertida en estatua de sal, en columna de sal, y ustedes y yo como venir a significar como que la vida se queda compacta y nos quedamos frenados porque no damos el paso que sí dio Lot a un futuro distinto, a una salvación que tuvieron en ese momento. Que ustedes y yo estemos con un corazón preparados. Y la única forma, la más grande, es pedirle al Espíritu que venga y en el amor nos transformemos y podamos decirle a Dios, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Mañana, bendito sea mi Dios por este nuevo día, aquí estoy. Y hay que trabajar, sí, hay que trabajar y hay que vender, y hay que comprar. Pero, ¿cuál es la realidad central del corazón? Es Dios. Y todo el orden cotidiano del día se pone en orden al amor de Dios que nos debe transformar desde dentro. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por tu enseñanza, por tu presencia en medio de nosotros. Que estas comparaciones que dices a los discípulos y nos las dices a nosotros hoy, podamos ver que las generaciones de Noé, de Lot, inclusive la Jerusalén del año 70 después de ti, y las realidades que han pasado en la historia nos ayuden a decir y a estar preparados siempre en tu presencia. Porque tú vienes y aquel que te conoce y que te quiere amar siempre está preparado y no será inesperada tu venida ni el paso de nosotros a la vida eterna si todos los días te buscamos de todo el corazón. Enséñanos, Señor, a enamorarnos de ti. Espíritu Santo, transfórmanos en el amor por dentro, para que cuando lleguen estos momentos que anhelamos con el Maranatá, ven, Señor Jesús, podamos estar preparados nosotros y nuestras familias, que los nuestros, inclusive los más alejados, puedan mirarte a ti. Que estas realidades cotidianas no nos lleven a valorarlas en un modo absoluto, casi que idolátrico, y nos olvidemos de ti. Permítenos ubicarnos siempre en tu presencia
mirarte solo a ti, en la cruz conocer que ahí está el camino de redención y que podamos siempre saber esperar todos los días en tu gracia, en tu presencia y en tu misericordia. Amén. Cuarto momento, la acción. Analicemos la vida. ¿Será que el ritmo cotidiano me tiene a mí? Pues yo sé que todos tenemos que enfrentar la vida, pero ¿será que excesivamente estoy aferrado al trabajo por el trabajo y le doy dando un valor absoluto? Y hay que trabajar, sí. O estoy con un anhelo y no se cumple, hay frustraciones y hay un ritmo de vida y un desespero y si me olvido de Dios. Y doy gracias por este día y porque venga mañana. Y sabemos que la realidad es, esperamos que Jesús venga o esperamos que ojalá viviéramos con muy buena salud hasta muchos años y viéramos nuestros familiares crecer, etcétera, etcétera. Pero sabemos que puede llegar el momento del encuentro y es hoy. El momento del encuentro con Dios es hoy y yo le presente mi vida y esté preparado. ¿O será que he sido como la mujer de Lot, que se queda mirando el pasado, pegado al pasado y no quiere dar Dios le está diciendo, aquí está el futuro, sal de ahí? ¿Será que pasa así? Porque nos quedamos como estatuas, así como aferrados al pecado y aferrados a un pasado. ¿Qué tengo que hacer? Creerle a Dios y decir, salimos para la santidad y salimos a buscar una vida en Dios. Esta palabra, ¿a qué me mueve? Esa es la gran pregunta. El Señor los bendiga, coloquen los comentarios abajo, la participación es muy grande, nos sirve a todos. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.